Tu Biblia nunca te dijo qué aspecto tenían. El registro más antiguo sí lo dice, y habla de escamas, no de alas. Estuve semanas con esto, porque le da la vuelta a todo lo que tu iglesia colgó en la pared. El libro de Enoc clasifica a estos visitantes por tipos, y el primero que describe suena reptiliano. Una vez que lo ves, la versión con la que creciste deja de tener sentido. Soy Daniel Bosch. Estoy con este tema porque la taxonomía de este texto está mucho más ordenada de lo que la gente cree, y las descripciones físicas fueron limpiadas de la versión que heredó tu iglesia. Si quieres más videos como este, dale me gusta y suscríbete. Nos ayuda mucho. Si crees que las fuentes primarias merecen la misma atención que la teología de segunda mano, dale me gusta y suscríbete. Eso es lo que estamos construyendo aquí. La primera especie del sistema enóquico son los vigilantes. La palabra aramea es irin. Significa los que están despiertos. Esa misma palabra aparece en el libro canónico de Daniel. O sea que no es vocabulario marginal, está dentro de tu Biblia ahora mismo. Según el primer libro de Enoc, capítulos 6 al 11, 200 de estos seres abandonaron el puesto que tenían asignado en el cielo y bajaron al monte Hermón. No fueron a la deriva, se organizaron. Una figura llamada Semiasa reunió al grupo. El nombre se traduce como algo parecido a mi nombre ha visto, o más cerca de rebelión infame. La palabra admite las dos cosas, y he visto a traductores pelearse por cuál es. Semiasa ató al grupo con un juramento mutuo. Iban a tomar esposas humanas y lo iban a hacer juntos, para que nadie pudiera echarse atrás y dejar al resto cargando con la culpa. George Nickelsburg, que escribió el comentario de referencia sobre el primer Enoc, señala algo por lo que la mayoría de los lectores pasa de largo. Cerca de la cumbre del monte Hermón hay una inscripción física tallada en piedra. Un texto griego llamado el Casa Anta. Hace referencia a un juramento tomado por quienes ascendían la montaña e invoca al Dios grande y santo. Nickelsburg no dice que eso demuestre que 200 ángeles aterrizaron ahí. Dice que la piedra podría reflejar prácticas de culto surgidas de la tradición de los vigilantes. Pero alguien subió a esa montaña y talló el juramento en la roca. La historia era lo bastante real como para merecer piedra. ¿Quién organiza un descenso con un juramento mutuo y una cadena de mando? Eso no es tentación, eso es logística. Y una vez que llegaron, no se limitaron a instalarse, enseñaron. Cada vigilante traía un dominio concreto de conocimiento, y la lista de lo que entregaron se lee como un catálogo de todo lo que se rompió. Azazel enseñó metalurgia, espadas, escudos, armaduras y en la misma frase cosméticos, maquillaje de ojos. El texto pone las armas y los instrumentos de vanidad uno al lado del otro, como si ambos fueran herramientas del mismo tipo de corrupción. Dime en los comentarios si alguien te ha explicado alguna vez por qué esas dos cosas están en la misma lista, porque yo nunca he oído una buena respuesta. Semiasa enseñó cortes de raíces, encantamientos y hechizos, lo que los griegos llamarían después el fármacon, una sola sustancia que podía ser medicina, veneno o hechizo, según quien la manejara y que quisiera. Los vigilantes no le dieron a la humanidad consejos de agricultura. Le dieron la fórmula de las drogas, los venenos y las sustancias que interrumpen embarazos. Un vigilante llamado Casdella recibe el crédito específico de esto último. La traducción de Ray Charles lo llama los golpes a los embriones en el vientre. Y Penemo enseñó la escritura, la tinta y el papel. El texto trata la alfabetización misma como tecnología robada, porque sustituyó la tradición oral por un sistema con el que los humanos podían mentir dejando constancia permanente. La apariencia física de estos seres es el hilo que no puedo soltar. Y aquí es donde Amar Anus me cambió la lectura para siempre. Anus es un estudioso de textos babilonios antiguos, y demostró que el relato de los vigilantes en el primer Enoc es una reescritura deliberada, punto por punto, de una tradición mesopotámica mucho más antigua sobre unos seres llamados los Apkayu. Los Apkayu eran 7 sabios antiguos a los que Babilonia atribuía la construcción de toda su civilización, desde las matemáticas y la arquitectura de templos hasta la realeza y las artes del sacerdocio. Y el detalle que importa para este video es qué aspecto decían los babilonios que tenían esos sabios, porque las viejas inscripciones cuneiformes y los relieves de piedra los describen como en parte pez y en parte humano,
con cuerpos escamados y rasgos que no son de mamífero ni alados ni nada de lo que dibujarías si te pidieran esbozar un ángel. La palabra acadia que se usa para describirlos en los registros cuneiformes es masari. Esa palabra se traduce directamente como vigilantes. Misma palabra, mismo papel, mismas especialidades. ¿Cómo miras eso y no ves a los mismos seres descritos por dos civilizaciones con dos opiniones opuestas sobre si eran héroes o criminales? Babilonia los trataba como fundadores divinos. Los escribas judíos que escribieron el primer Enoc miraron exactamente a las mismas figuras y las llamaron delincuentes. Le dieron la vuelta al sistema moral entero. Donde Babilonia decía que los Apkayú fueron enviados por el Dios, Ea para civilizar un mundo primitivo. La versión judía dice que se rebelaron contra el Altísimo para satisfacer sus propios apetitos. Donde Babilonia decía que trajeron la realeza, el diseño de templos y el ritual correcto, el texto judío dice que trajeron armas, hechicería y abortivos. Donde Babilonia levantaba monumentos a los Apkayú como gloriosos fundadores del imperio, el primer Enoc los arroja a una prisión subterránea, y donde el mayor sabio de Babilonia, Adapa, asciende al cielo a recibir conocimiento divino. Los escribas judíos le dan ese papel a su propio hombre, Enoc, un ser humano que sube al cielo, recibe el conocimiento y vuelve para juzgar a los ángeles. Los sabios que le dieron a Babilonia su poder se convirtieron en los rebeldes que arruinaron la tierra. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Lo que los escribas judíos no le dieron la vuelta fue a la descripción física. Escamas, anatomía acuática, un cuerpo que no es humano. Quiero parar aquí y ser preciso con lo que acabo de hacer. El texto no usa la palabra reptiliano. Anus no usa la palabra reptiliano. Soy yo el que está aplicando una etiqueta moderna a una descripción física antigua, y quiero que lo oigas con claridad. El relieve cuneiforme muestra visitantes escamados y no humanos. La etiqueta que le estoy poniendo es mía. Puedes mirar tú mismo los relieves de los Apkayú y decidir qué te parece que son. Yo sé lo que pienso. La segunda especie de este sistema es el híbrido. Los hijos nacidos del cruce entre los vigilantes y las mujeres humanas. Génesis 6, 4 los llama Nefilim, normalmente traducido como gigantes o caídos. El libro de Enoc usa el mismo nombre, pero añade lo que Génesis se deja, te dice que comían. El primer Enoque, capítulo 7, dice que estos gigantes crecieron enormes y desarrollaron apetitos que la agricultura humana no podía satisfacer. Se comieron todo lo que la tierra podía dar y no fue suficiente. Cuando fallaron las cosechas, fueron a por los animales, aves, bestias, reptiles, peces. Bebieron la sangre. Cuando se acabaron los animales, se volvieron contra la gente. Y cuando la gente escaseó, se volvieron unos contra otros, consumiendo, expandiéndose, colapsando. El texto lo presenta como un desastre ecológico causado por organismos que el planeta nunca estuvo diseñado para sostener, y se lee menos como un mito y más como un informe sobre una especie invasora. En Apocalipsis de los animales, en los capítulos 85 al 90 del primer Enoc, te da un código visual para clasificar a estos seres. En esa sección, los humanos justos aparecen como toros blancos y ovejas domésticas. Los vigilantes aparecen como estrellas que caen del cielo y se transforman en animales. Y los Nefilim aparecen como elefantes, camellos y asnos salvajes, bestias enormes que no pertenecen al rebaño doméstico. Esa codificación es el texto diciéndote que quienes lo escribieron no consideraban humanos a los Nefilim. Las categorías humanas no se les aplicaban. Si tu iglesia te enseñó que los Nefilim eran simplemente hombres poderosos u hombres de renombre, quiero saber quién te dijo eso. Ponlo en los comentarios. Porque el texto que antecede al plan de estudios del seminario de tu pastor en 2000 años los llama animales, y no pequeños. La tercera especie es la que casi todo el mundo se pierde. El libro de los jubileos dice que los Nefilim se reprodujeron. Sus hijos se llamaban los Eliud, tercera generación. La corrupción no se detuvo en un solo cruce, se replicó. Jubileos expone la violencia como una cadena alimentaria. Los gigantes mataron a los Nefilim. Los Nefilim mataron a los Eliud. Los Eliud mataron a la humanidad.
y la humanidad se mató entre sí, cada capa consumiendo a la de abajo. El libro de los gigantes, sacado de las cuevas de Qumran con los rollos del Mar Muerto, nombra individuos concretos de estas generaciones híbridas: Ogia y Gia, hijos de Semiasa; Mawa, hijo del vigilante Barakel; y Gilgamesh, tomado directamente de la leyenda babilonia. Estos seres no son mentes vacías, sueñan, celebran consejos, discuten sobre su propio destino. En un pasaje, Oya ve una gran tablilla cubierta de nombres que va descendiendo hacia el agua, y cuando el agua se retira, todos los nombres se han borrado salvo 3. Esos son Noé y sus hijos. Los gigantes vieron venir el diluvio y en vez de arrepentirse, eligieron la guerra. Esa historia salió del judaísmo por completo. Un profeta llamado Mani incorporó el libro de los gigantes a la escritura maniquea en el siglo III, y hay copias traducidas al Pahlavi y al siríaco tan al este como Turfán, en la ruta de la seda, que es el oeste de China. Hay una escena en el Génesis apócrifo, otro rollo del Mar Muerto, que te dice hasta qué punto llegaba este miedo. Cuando nació Noé, su cuerpo brillaba, piel blanca como la nieve y roja como una rosa, ojos que iluminaban la habitación como el sol. Su padre Lamec miró al bebé y acusó a su mujer, Bitenos, de haberse acostado con uno de los vigilantes. Le exigió que jurara por el Altísimo. Ella lloró, le recordó su intimidad. Juró que el niño no venía de ningún extraño ni de ninguno de los vigilantes. No es una historia contada alrededor de una hoguera. Es un terror que se vivía dentro de una familia. Lamec seguía sin creerla. Envió a su propio padre, Matusalén, a buscar a Enoc para hacer lo que viene a ser una verificación de paternidad. No he encontrado ni un solo tratamiento académico que explique por qué la tradición del bebé luminoso se le pegó a Noé en concreto y no a ningún otro patriarca de la línea. La investigación que preparé para este video tampoco lo trae. No tengo una lectura de eso y no me la voy a inventar. Sí que llega el diluvio. Dios ahoga a los híbridos. Los arcángeles dan caza a los vigilantes. Encadenan a Semiasa y a Azazel y los arrojan a prisiones subterráneas. Los Nefilim, los Eliod, todos ellos destruidos físicamente en el agua. Eso debería ser el final. Los visitantes están encerrados. Los híbridos están muertos. El planeta está limpio. Pero algo siguió pasando después de que el agua se secara. Y el texto que explica por qué es el pasaje más importante de todo el libro de Enoc. 1 Enoc, capítulo 15. Dios le habla a Enoc directamente y le explica el problema. Los Nefilim tenían padres ángeles y madres humanas. La mitad angélica es inmortal, la mitad humana es mortal. Cuando el diluvio destruyó sus cuerpos, el componente inmortal, el espíritu, no murió con la carne, no podía. Pero el cielo no lo aceptaba, porque esos espíritus eran producto de una unión que nunca fue autorizada. Fueron rechazados desde arriba, no tenían asiento en el cielo, y la tierra ya había ahogado los únicos cuerpos que habían conocido. No había a dónde ir, ningún camino hacia arriba, ningún cuerpo al que volver, así que se quedaron, atados a un planeta que mató su carne, vetados de un cielo que nunca aprobó su nacimiento, sin casa en las dos direcciones. El texto es directo. Los espíritus de los gigantes muertos serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y en la tierra estará su morada. No toman alimento, pero tienen hambre y sed, atacan, oprimen, causan problemas. Archieti Wright, que escribió el estudio académico principal sobre esto, mostró que el primer Enoc 15 es la explicación original de los demonios en el judaísmo temprano y en el cristianismo temprano. Los demonios del Nuevo Testamento no son ángeles caídos. Los ángeles caídos están encadenados bajo tierra. Los demonios son los espíritus descarnados de los híbridos muertos, vagando por la superficie, hambrientos de un cuerpo que ya nunca podrán recuperar. Por eso el espíritu de Mateo 12 recorre lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Vivía dentro de un cuerpo del tamaño de un edificio y ahora no tiene nada. Por eso el grupo llamado Legión, en Marcos capítulo 5, le suplica a Jesús que no los envíe al abismo, porque ahí es donde están encarcelados sus padres vigilantes, y en cambio pide que lo metan dentro de una piara de cerdos. Hasta un cerdo es mejor que el vacío. ¿Te ha contado tu iglesia eso alguna vez? No a dónde van los demonios, sino de dónde salieron. Déjalo en los comentarios. El libro de los Jubileos, capítulo 10, le pone un número.
Después del diluvio, los nietos de Noé empezaron a enfermar, atacados por los espíritus errantes de los gigantes muertos. Noé oró, Dios accedió a atarlos a todos, pero una figura llamada Mastema, que funciona como una especie de fiscal en el mundo espiritual, replicó. Le dijo a Dios que sin esos espíritus no podría poner a prueba a la humanidad. Necesitaba agentes. Dios permitió que se quedara el 10%. El 90% encerrado, el 10% restante activo en la superficie bajo la autoridad de Mastema, permanentemente destinado en este planeta como instrumento de enfermedad, corrupción y tentación. Después los ángeles enseñaron a Noé medicina herbal para defenderse de ese 10% que se quedó. Eso no es especulación mía. Es Jubileos capítulo 10. Y puedes leerlo gratis esta noche. Piensa en ese número. 1 de cada 10. ¿Qué dice tu tradición sobre de dónde viene la oposición? ¿Y te da alguna vez una proporción? 4 especies. Los vigilantes que vinieron del cielo con escamas en el cuerpo y secretos en las manos. Los Nefilim, nacidos del cruce, que se comieron la tierra hasta dejarla hueca. Los Eliud, nacidos del cruce, una tercera generación que según la tradición nunca debió existir. Y los espíritus descarnados de los híbridos muertos, que no podían morir porque sus padres eran inmortales, y no podían marcharse porque el cielo nunca los reclamó. Los visitantes fueron castigados, los híbridos fueron ahogados, pero los espíritus se quedaron. El 10% de ellos, según la propia contabilidad del texto, sigue activo, sigue hambriento, sigue buscando algo que ponerse. Y la descripción física más antigua de los seres que empezaron todo esto, los Apkayú, los que los registros acadios llamaban Masari vigilantes antes de que la tradición judía tomara prestada la palabra te, muestra criaturas con escamas y anatomía acuática que no coinciden con ninguna vidriera instalada en ninguna iglesia de este país. Las alas vinieron después, los halos vinieron después. El Renacimiento pintó caras suaves sobre nubes, pero el cuneiforme fue primero, y el cuneiforme te enseña algo para lo que el mundo moderno tiene una palabra, aunque el mundo antiguo no la tuviera. Esa conexión es mi lectura. Lo he dicho 3 veces y lo digo una cuarta, el cuneiforme es real. Los relieves de los Apkayú son reales. La palabra Masari es real. El salto de visitantes escamados antiguos al concepto moderno de una presencia reptiliana es mío. Te he dicho dónde se detiene la evidencia y dónde empieza mi inferencia. Puedes mirar los relieves de los Apkayú y puedes leer el primer Enoch 15 esta noche, la traducción de Rar. A. Charles lleva libre más de 100 años. Empieza en el capítulo 6. Lee hasta el 15, y cuando llegues a la línea donde Dios le dice a Enoc que los espíritus de los gigantes morarán en la tierra, pregúntate si la tradición que te crió te explicó alguna vez de dónde salieron esas cosas, o si alguien decidió que no estabas preparado antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.